Me llamo Farhod Nabi y esta es la historia de mi vida, marcada por la protección divina en los momentos más difíciles. Recuerdo una noche gélida en las montañas de Gizar, cuando el viento cortaba el aire como cuchillas afiladas y la temperatura era tan baja que cada respiración parecía congelarse. Llevaba a mi hijo de 8 meses contra mi pecho, mientras mi esposa, Sarina, seguía con atención mis huellas en la nieve, huellas que, extrañamente, desaparecían tras nosotros, como si una mano invisible borrara nuestro camino. Lo que comparto hoy es un testimonio vivo de la protección divina. Él nos guió a través de una travesía casi imposible por la frontera entre Tayikistán y Kirguistán, cuando lo único que teníamos eran 3 panes duros escondidos entre nuestra ropa y una brújula de juguete comprada en un bazar. Todo comenzó una mañana gris de octubre de 2021, en nuestro pequeño apartamento del barrio chino de Duhanbe. Unos fuertes golpes en la puerta despertaron a nuestro hijo, Amir, sobresaltándolo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta cedió. 4 hombres vestidos de civil irrumpieron en nuestra casa con fría precisión, como si llevaran años repitiendo este ritual. Comité de Seguridad Nacional, anunció el hombre que encabezaba la entrada, mientras los demás registraban cada rincón. En Tayikistán, donde el 98% de la población es musulmana, ser cristiano no es solo una elección personal. Se considera una traición a la identidad nacional y una amenaza para la estabilidad del Estado. Desde la independencia en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, el gobierno clausuró la gran mayoría de las iglesias registradas. Poseer una Biblia en alfabeto cirílico o cotálico podía acarrear 5 años de prisión, donde la tortura era práctica común. Esos hombres, agentes del KNB, la policía secreta del país, seguían métodos heredados de la antigua KGB. Con mano fría y precisa, destrozaron cada rincón de nuestros hogares. «Sabemos lo que hacéis los miércoles por la noche», dijo uno de ellos, arrojando una fotografía sobre la mesa que me heló la sangre. Era Amir, nuestro pequeño, siendo bautizado en la bañera del apartamento, un ritual íntimo que habíamos realizado solo con 3 amigos, o al menos eso creíamos. «¿Queréis decirnos los nombres ahora? ¿O preferís pasar la noche en nuestro centro?», dijo sonriendo, mientras la amenaza flotaba silenciosamente en el aire. Nunca fui un hombre perseguido. Crecí en Due, hijo de Rustam Nabiyevio, un respetado profesor de matemáticas. Mi padre, un hombre discreto, sobrevivió a la época soviética evitando los conflictos políticos y religiosos. Mi madre, Gulnora, tejía alfombras tradicionales para complementar el modesto salario de mi padre. Nuestro apartamento, pequeño pero siempre lleno de libros, reflejaba la convicción de mi padre de que la educación podía cambiar el destino. Siempre decía: «En esta vida solo hay 2 cosas que nadie te puede arrebatar: tu conocimiento y tu integridad». En aquel entonces, aún no imaginaba lo proféticas que resultarían las palabras de mi padre. La primera vez que escuché algo realmente significativo sobre el cristianismo fue durante mis estudios de ingeniería civil en la universidad. Un compañero, Timur, me prestó un libro que cambiaría mi vida, un ejemplar usado del Nuevo Testamento en ruso. Lo que comenzó como curiosidad intelectual se transformó rápidamente en una búsqueda espiritual que puso a prueba todo lo que había aprendido sobre el mundo. «Lo que encontrarás en estas páginas», me susurró Timur mientras caminábamos por el campus, «puede que te cueste todo lo que tienes, pero también te dará algo que nadie jamás podrá arrebatarte». Sus palabras resonaban con las enseñanzas de mi padre sobre el conocimiento y la integridad, creando un puente invisible entre la educación que había recibido y el camino que comenzaba a desplegarse ante mí. Nuestras conversaciones comenzaron de forma inocente, filosofando en cafés bulliciosos donde nadie prestaba atención. Con el tiempo, estas charlas se trasladaron a lugares más privados, primero al pequeño apartamento de Timur, luego a casas que alternábamos cada semana. Allí, en susurros, leíamos pasajes prohibidos y reflexionábamos sobre un Dios de amor, tan diferente de la rígida religión oficial que moldeaba nuestra sociedad. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Sarina, alta, con ojos oscuros que parecían contener la profundidad de las montañas del Pamir,
Trabajaba como enfermera en el Hospital Central de Dushanbe. Su fe serena y su valentía me cautivaron desde el primer momento. A diferencia de mí, poseía una firmeza tranquila que me inspiró a seguir adelante. Mi fe tenía raíces antiguas y secretas. Mi abuela había sido bautizada por un misionero coreano durante la época soviética, quien arriesgó su vida para llevar el Evangelio a Asia Central. Ella fue quien me enseñó a rezar en secreto, susurrando palabras que, según decía, llegaban al cielo con mayor fuerza. Recuerdo caminar con ella por el Parque Rudaki, fingiendo solo admirar la puesta de sol, mientras me mostraba el poder de la oración silenciosa. Nuestra boda, en 2019, fue civil, sencilla y discreta. 3 días después, sin embargo, en el sótano de la casa de un fiel amigo, intercambiamos votos ante Dios y un pequeño grupo de hermanos y hermanas en la fe. Recuerdo las velas temblando con cada ráfaga de viento que entraba por las ventanas cerca del techo, como si incluso la luz supiera que debía permanecer discreta. Cuando Sarina quedó embarazada a principios de 2020, nuestra alegría se mezcló con un miedo constante. Traer un hijo al mundo significaba exponerlo a peligros invisibles, pero inevitables. ¿Cómo protegeremos su fe?, preguntó Sarina, acariciando su vientre. ¿Cómo le enseñaremos a vivir una verdad que debe permanecer oculta? No teníamos respuestas claras, solo la convicción de que el mismo Dios que había guiado nuestros pasos encontraría una solución para nuestro hijo. Nuestro pequeño Amir nació en mayo de 2021, con los ojos oscuros de su madre y, como todos decían, mi terquedad. Su llegada coincidió con un periodo de creciente presión sobre los creyentes en todo Tayikistán, una época en la que nuestra fe sería puesta a prueba de maneras que aún no podíamos imaginar. El presidente Emomali Rahmon, en el poder desde 1994, había endurecido drásticamente las leyes contra lo que el gobierno denominaba extremismo religioso, un término amplio utilizado para perseguir a cualquier grupo que no se alineara con la versión oficial del Islam suní. En aquel entonces, nuestro apartamento era uno de los pocos lugares seguros para los cristianos en Dushanbe. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que bloqueaban no solo la luz, sino también las miradas curiosas. Aprendimos a cantar himnos en voz baja, a medir cada palabra y a revisar constantemente si había algún aparato para escuchar. La paranoia no era irracionalidad. Era una cuestión de supervivencia. Siempre pongan una silla debajo del pomo de la puerta cuando vayamos a rezar, aconsejaba Davlad, un hombre que había sobrevivido a décadas de persecución desde la época soviética. Y nunca salgan de casa sin estar preparados. Al final de cada reunión, nos separábamos en parejas, con intervalos de al menos 10 minutos. Todos los miércoles por la noche, entre 5 y 7 personas, nos reuníamos en nuestra sala. Memorizar pasajes de la Biblia se volvió esencial, porque sabíamos que, el día en que nos confiscaran nuestros pocos ejemplares, la palabra tendría que vivir solo en nuestros corazones. Sarina ideó un sistema ingenioso. Transcribía versículos en pequeños trozos de papel que se podían tragar rápidamente si aparecía la policía. El bautizo de Amir fue idea mía. Sentía una urgencia inexplicable, como si una voz interior me advirtiera que el tiempo se agotaba. «Tenemos que hacerlo ya», insistió Sarina una noche de septiembre, mientras mecía a nuestro hijo para que se durmiera. «No podemos esperar». La ceremonia tuvo lugar en nuestra bañera, con agua casi fría, para no despertar a Amir. Sarkis, un líder religioso que había estudiado teología en secreto, bajo la tutela de misioneros armenios, ofició el bautizo con palabras y gestos discretos. Éramos solo nosotros, Sarkis, y 2 amigos íntimos como testigos, Timur y su esposa, Madina. En aquel momento, no sabíamos que Timur, mi amigo de la universidad que me había regalado mi primer Nuevo Testamento, había sucumbido. 3 meses de interrogatorios, amenazas contra su familia y la pérdida de su trabajo habían mermado su resistencia. El KNB lo había convertido en informante, y la fotografía que el oficial me mostraba era la prueba tácita de esa traición. La comprensión de la traición llegaría más tarde. En ese momento, frente a los agentes que registraban nuestra casa, lo único que sabía era que alguien nos había traicionado,
y que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El centro de detención del Comité de Seguridad Nacional en Duhanbe es un edificio gris, sin identificación visible, ubicado en una calle tranquila cerca del centro administrativo de la ciudad. Para los transeúntes, parece un edificio gubernamental más, pero quienes conocen su verdadero propósito saben que allí desaparecen todas las garantías constitucionales de libertad religiosa que Tayikistán proclama ante la comunidad internacional. Me sacaron directamente de nuestro apartamento, esposado, y me metieron en el asiento trasero de un sedán negro sin placas. A Zarina le permitieron quedarse con Amir, pero bajo la vigilancia de 2 policías. Su esposa y su hijo estarán bien, siempre y cuando cooperen, dijo la oficial a cargo del operativo, mientras me invadía una sensación de impotencia. Un hombre de mediana edad llamado Aziz hablaba con calma, como si estuviera completamente seguro de su poder. La celda era pequeña, de unos 3 por 4 metros, y solo contaba con una litera metálica oxidada, un inodoro sin tapa visible desde cualquier punto de la habitación y una lámpara desnuda que nunca se apagaba. Las paredes, pintadas de un verde desvaído típico de las instituciones, estaban marcadas con inscripciones de antiguos ocupantes, plegarias desesperadas, recuentos de días, nombres que tal vez nadie de fuera recordaba ya. El primer interrogatorio comenzó 3 horas después. Estaba sentado en una silla de metal en el centro de una habitación austera, rodeado de 3 hombres: Aziz, un hombre más joven que tomaba notas, y otro cuyo rostro permanecía parcialmente oculto en la sombra. «Estamos aquí para ayudarle», comenzó Farhod Rustamovich, dirigiéndose a mí con mi patronímico. «Su situación es grave, pero no desesperada. Sabemos que ha sido engañado por influencias extranjeras que buscan desestabilizar nuestra patria. Díganos los nombres de quienes organizan estas reuniones ilegales y podrá regresar con su familia esta noche». Me quedé en silencio, recordando las palabras de Sarkis. Cada nombre dado representaría a una persona real, con una familia real, cuya vida sería destruida. El silencio pareció irritar a Aziz. «¿Sabes qué les ocurre a los niños cuyos padres son encarcelados por extremismo religioso?», preguntó, cambiando de tono. «El Estado los interna en instituciones especiales, donde son reeducados. A los 8 años, muchos ya ni siquiera recuerdan los nombres de sus padres». El hombre en las sombras habló por primera vez. Quizás no comprende la gravedad de la situación. Mostrarle los archivos podría aclararle las ideas. El joven con las notas colocó una carpeta frente a mí. Al abrirla, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Dentro había fotografías de cada uno de nosotros, de las reuniones de los últimos 3 meses, imágenes de Zarina y mías entrando en las casas de otros creyentes, fotos de Sarkis visitando nuestro apartamento y, lo más perturbador, una foto de Amir durmiendo en su cuna, tomada claramente desde dentro de nuestra propia casa. «Tenemos ojos y oídos por todas partes», explicó Aziz con un tono casi aburrido. «La cuestión no es si tu grupo caerá, sino cuántos caerán contigo». Los interrogatorios se prolongaron durante 3 días, alternando entre gestos fingidos de amistad e intimidación directa. En una ocasión, me permitieron oír llorar a Amir por un altavoz, un cruel recordatorio de lo que estaba en juego. No hacía falta violencia física. El miedo por mi familia ya era suficiente tortura. Al tercer día, Aziz entró en la celda con un documento oficial. «Es sencillo», dijo, colocándolo delante de mí junto con un bolígrafo. «Firma esta declaración renunciando a tus actividades religiosas e indica los nombres de los organizadores. Así podrás regresar con tu familia bajo supervisión». Mis ojos recorrieron el periódico. Describía mi supuesta renuncia a la fe, alegando que había sido engañado por agentes extranjeros que buscaban socavar la unidad nacional de Tayikistán. La elección parecía clara, pero mi corazón sabía que ceder significaría más que mi libertad. Sería la muerte de nuestra fe y de la esperanza de Amir. Al final del documento, había espacios en blanco para escribir nombre. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El oficial me miró con frialdad. «Firme esta renuncia a su fe o perderá la custodia de Amir». No fue una amenaza vaga. Me mostró el documento de custodia estatal ya preparado, a la espera de la firma del juez.
Me liberaron al quinto día, no por compasión, sino como parte de una estrategia calculada. «Queremos que vea a su esposa y a su hijo», dijo Aziz mientras me devolvía mis pertenencias. «Queremos que recuerde lo que está en juego. Tiene una semana para reconsiderar su postura». Regresé a un apartamento que ya no se sentía como mi hogar. Durante mi ausencia, habían instalado dispositivos de vigilancia a la vista, como si quisieran que sintiéramos la opresión en cada gesto. Una furgoneta negra permanecía estacionada frente al edificio, con hombres que ni siquiera intentaban ocultarse cuando entrábamos o salíamos. Sarina me recibió con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Amir, normalmente alegre, parecía tenso y lloraba con frecuencia. Durante mi detención, policías mujeres la habían interrogado a diario, alternando tácticas, todas igualmente devastadoras. Me enseñaron fotos de niños en orfanatos estatales. Me confió Sarina aquella noche, cuando por fin conseguimos hablar con cierta privacidad en la cocina, dejando el grifo abierto para amortiguar nuestras voces. Me dijeron que tenía que elegir entre Dios y mi hijo. La presión no solo venía del Estado. Al día siguiente de mi liberación, los padres de Sarina se presentaron en casa. Su padre, siempre reservado, estaba furioso. «¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia?», preguntó, mientras su madre lloraba en silencio a sus espaldas. «Todo el barrio sabe que te detuvo la policía religiosa. Mi jefe me advirtió que podría perder mi trabajo. 30 años de servicio, tirados a la basura». La madre de Sarina abrazó a Amir entre lágrimas. «Si sigues así, perderás a este hijo», dijo con la voz quebrada por la emoción. Incluso mis padres reaccionaron igual. Mi padre, siempre elocuente, apenas podía mirarme a los ojos. «Te he educado para que pienses por ti mismo», dijo al fin, «pero no para que tires tu vida por un precipicio. Si necesitas espiritualidad, hay maneras aceptables de experimentarla sin poner en peligro a toda la familia». Los días siguientes fueron un torbellino. Visitas de familiares preocupados, vecinos repentinamente distantes e incluso en 2 ocasiones representantes de la mezquita local, que nos ofrecieron consejo para guiarnos de vuelta al camino que el Estado consideraba seguro. A medida que se acercaba el final de la semana señalada por Aziz, la presión se volvió casi insoportable. Nuestros teléfonos estaban intervenidos, el acceso a Internet fue cortado misteriosamente y nuestros amigos comenzaron a evitarnos, temiendo cualquier contacto. Una noche, mientras Amir dormía, Sarina tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que jamás había visto. En ese instante, comprendí que nuestra fe, incluso rodeada de miedo, estaba más viva que nunca. «No podemos seguir así», dijo Sarina en voz baja. «No podemos renunciar a nuestra fe», añadí, aunque sabía que no era suficiente. «Pero tampoco podemos dejar que se lleven a nuestro hijo». «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Tenemos que irnos», dijo simplemente. «No solo de este apartamento ni de esta ciudad. Necesitábamos irnos de Tayikistán». Esa noche, mientras Dusanbe dormía, comenzamos a planear lo que parecía imposible: escapar del país más vigilado de Asia Central, con un bebé de 8 meses y sin pasaportes válidos, en pleno invierno. Planear la fuga requería más que determinación. Exigía una estrategia meticulosa, desarrollada a la vista de todos. Cada compra debía parecer rutinaria, cada conversación banal, cada preparación disfrazada de actividad cotidiana. No podíamos confiar en nadie abiertamente. La traición de Timur nos había enseñado que incluso los amigos más cercanos podían ceder ante la presión. Aún así, necesitábamos ayuda. Fue Sarina quien sugirió contactar a su tío Jamal, un antiguo guardia fronterizo que ahora vivía como pastor en una aldea remota de las montañas de Gizar, cerca de la frontera con Kirguistán. Pero, ¿cómo podrían comunicarse con él sin alertar a quienes monitoreaban sus llamadas? La respuesta llegó de forma inesperada. «Mi paciente de la habitación 317», susurró Sarina mientras preparaba la cena, fingiendo comentar sobre su día en el hospital. «Trabaja como vendedor ambulante en los mercados fronterizos. Le pedí que le entregara un mensaje a mi tío en su próximo viaje». El mensaje era sencillo, pero en clave. La hija de Gulnora necesitaba recolectar hierbas medicinales
antes de las primeras nevadas. Para alguien inexperto, sonaba a medicina tradicional. Para Jamal, significaba que debíamos cruzar la frontera antes de que los pasos de montaña se volvieran intransitables. Durante los 10 días siguientes, hicimos preparativos meticulosos, fingiendo normalidad. Compré una brújula de juguete en la feria infantil, diciendo que era un regalo para el hijo de un compañero. Sarina consiguió tela gruesa, supuestamente para cortinas nuevas, pero en realidad la usó para coser bolsillos ocultos en nuestros abrigos de invierno. En ellos, escribió salmos en pequeños trozos de tela. Cada puntada, una oración. Explicó que si capturaban a uno de nosotros, el otro aún llevaría consigo parte de la palabra. El mayor desafío era Amir. ¿Cómo mantenerlo abrigado en las montañas, donde el frío podía ser mortal? ¿Cómo lograr que se durmiera sin llorar, cuando cualquier ruido podía significar que lo capturarían? Con la precisión metódica de su formación como enfermera, Sarina ideó un plan. Comenzó a acostumbrar a Amir a dormir en un portabebés térmico con varias capas de tela, susurrándole constantemente para que asociara ese espacio con el sueño. Durante días, practicó dentro del apartamento. Cada movimiento y cada susurro lo preparaban para el viaje que cambiaría nuestras vidas. Nos escondimos en un pequeño refugio improvisado, rodeados de silencio y una tenue sensación de seguridad. Para alimentarnos, solo llevábamos lo estrictamente necesario: 3 panes secos, pesados y nutritivos, cuidadosamente ocultos entre nuestra ropa, y biberones de leche materna congelada, nuestra única fuente de líquido. Confiábamos en que el frío de la montaña los mantendría en buen estado para beber durante unos días, un riesgo que asumimos sin dudarlo. Una semana después, llegó la respuesta de Jamal, transmitida por el mismo vendedor ambulante que nos había ayudado antes. El mejor momento es cuando se pone la luna, decía el mensaje cifrado. Traducido, significaba que nos estaría esperando en un punto específico de la frontera durante la luna nueva, cuando todo estuviera completamente oscuro. La noche antes de nuestra partida, arrodillada junto a la cuna de Amir, tomé las manos de Sarina. No sabemos si lo lograremos, susurré con la voz quebrada por la emoción. Pero prefiero luchar por un futuro de libertad para él que vivir sabiendo que lo condenamos a crecer sin opciones. Ella asintió, dejando que lágrimas silenciosas cayeran sobre la manta de nuestro hijo. Pasamos esa noche en vela, rezando, repasando mentalmente cada paso del plan y confiando plenamente en ese Dios que, de alguna manera, nos había guiado hasta ese momento. Salimos antes del amanecer, mientras la ciudad aún dormía bajo la nieve fresca que cubría las calles. Nuestro plan para evadir la vigilancia era simple, pero desesperado. Sarina saldría primero con Amir, supuestamente camino al hospital, y yo la seguiría después, con el pretexto de una reunión en la universidad. Sin embargo, ninguno de los dos llegaría a donde debíamos. Sarina tomó un taxi hasta la terminal de autobuses del este y abordó un minibús con destino a Barsop, en las montañas, a 1 hora de la capital. Yo opté por una ruta diferente, saliendo desde la terminal de autobuses del oeste, desviándome lo más posible para despistar a cualquier perseguidor. Nuestro punto de encuentro era una carretera estrecha, recientemente restaurada, donde Firuz, el sobrino de Jamal, nos estaría esperando para guiarnos en la primera parte del viaje. El frío de la montaña nos golpeó con fuerza. 12 penetrante e implacable. Dejamos atrás el último puesto de control y cualquier atisbo de normalidad. Firuz nos guió por senderos casi invisibles, usados solo por contrabandistas y pastores locales. Milagrosamente, Amir durmió plácidamente en mis brazos, protegido por las capas de ropa y el calor que emanaba de ambos. Desde aquí hasta el paso de Karamik, caminaremos 5 noches, explicó Firuz, entregándonos unos mapas rudimentarios dibujados por Jamal. Nos explicó que Jamal nos estaría esperando al otro lado, en territorio kirguís, pero que si no llegábamos en 7 días, asumiría que no lo habíamos logrado. La primera noche nos reveló lo poco que sabíamos del frío. Nada de lo que habíamos experimentado antes podría habernos preparado para él. Fue brutal, implacable e inolvidable. A 3000 metros de altitud, el aire era gélido. Cada respiración,
un doloroso recordatorio de nuestra fragilidad. Encontramos refugio en una pequeña cueva que Firuz conocía, demasiado estrecha para los tres, donde un fuego tenue nos dio calor apenas unos minutos, el tiempo justo para no llamar la atención con el humo. Durante 5 noches, caminamos por lechos de ríos helados, evitando cualquier control militar. Cada paso era un acto de fe, cada suspiro una oración silenciosa, y en Bishkek, más tarde, les contaría a los trabajadores humanitarios sobre esta travesía que parecía desafiar a la vida misma. Al segundo día, el frío se intensificó. El viento aullaba con tanta fuerza que a veces teníamos que gatear para no ser arrastrados. Amir empezó a sufrir de frío. Sus llantos ahogados nos partían el corazón. Sarina, exhausta pero firme, lo amamantaba mientras caminábamos, sosteniendo al bebé y sosteniendo nuestras vidas en sus manos. El avance era dolorosamente lento, lo que para un excursionista experimentado sería un día entero. Para nosotros parecía durar el doble. Cargando al bebé, nos deteníamos a cada paso para calentarnos. Dormíamos breves ratos entre las rocas y avanzábamos principalmente de noche, cuando las patrullas eran menos frecuentes. La tercera noche, por primera vez sentimos que podíamos perderlo todo. Al doblar un sendero estrecho en la ladera de la montaña, oímos voces y luces que se acercaban. Era una patrulla fronteriza. Nos apretamos contra las rocas, conteniendo la respiración, sin ningún lugar donde escondernos. Amir, tal vez presintiendo nuestra tensión, empezó a moverse. Su llanto, contenido hasta entonces, amenazaba con estallar. «Shh, tranquilo, pequeño», susurró Sarina con desesperación, pero él seguía inquieto. Entonces sucedió algo increíble. Una ráfaga de viento repentina bajó del valle, tan fuerte que los guardias se detuvieron, cubriéndose el rostro y gritándose unos a otros. El viento duró lo suficiente para que decidieran regresar al refugio, lo que nos permitió escapar de aquella patrulla. La cuarta noche, una tormenta de nieve se formó sobre nosotros. Avanzamos casi a ciegas, guiados únicamente por la brújula de juguete y los detalles del mapa que Yamal nos había dado. Durante la travesía, descubrimos señales de que no éramos los primeros en recorrer ese camino. Pequeñas cuevas albergaban restos de fogatas, cenizas aún calientes, restos de comida y, en un caso, un sombrero olvidado. Huellas dejadas por otros que, como nosotros, habían elegido arriesgarlo todo por la libertad. Entre estas señales encontramos algo que nos conmovió profundamente. Una de las cuevas mostraba claramente huellas recientes de paso, silenciosos recordatorios de familias y viajeros que habían confiado en la misma fe que nos sostenía. Sentimos, en ese momento, que no estábamos solos, que la mano de Dios guiaba cada paso, incluso en el cruel silencio de las montañas. Alguien simplemente había tallado una cruz en la pared de piedra, acompañada de las palabras en ruso: «Él va delante de ti». Aquel mensaje anónimo, dejado por un viajero desconocido, fue como agua fresca en el desierto para nuestras almas cansadas. En la quinta noche, nos dio fuerzas para seguir adelante, recordándonos que no estábamos solos y que alguien antes que nosotros había confiado en la misma fe que nos sostenía. Al acercarnos a la frontera de Kamik, a 4.300 metros de altitud, vivimos algo que solo puedo describir como sobrenatural. Había dejado de nevar, pero el frío era extremo, llegando a los 30 de Girice. Mientras avanzábamos lentamente por el campo blanco, notamos algo inexplicable. Nuestras huellas, que acabábamos de dejar, desaparecieron misteriosamente minutos después. Intercambié una mirada con Sarina, ambas con asombro y temor. Quizás solo era el viento, cubriendo nuestras huellas con nieve suelta, o quizás era algo más, algo que escapaba a nuestra comprensión con la lógica humana. En cualquier caso, eso nos dio una ventaja crucial. Las patrullas no podían seguirnos. Cada paso nos impulsaba con renovada esperanza, no solo hacia la frontera física, sino también para salir de una vida de opresión y entrar en la promesa de la libertad. El amanecer del sexto día nos encontró al pie del paso de Kamik, un desfiladero estrecho y rocoso que marca la frontera natural entre Tayikistán y Kirguistán.
A 4.300 metros de altitud, el aire era escaso y cada respiración requería un esfuerzo consciente. El paisaje, agreste e increíblemente bello, parecía de otro mundo. Nieve virgen se extendía a lo largo de vastas extensiones, interrumpida únicamente por afiladas rocas negras que sobresalían como los dientes de una bestia prehistórica. Estábamos exhaustos, solo quedaba un trozo de pan duro. Los biberones de leche materna congelada de Amir se habían acabado esa misma mañana. Mis pies, atrapados en botas inadecuadas para el frío extremo, llevaban horas completamente entumecidos. Sarina caminaba, impulsada únicamente por la fuerza de su fe, murmurando oraciones, con los labios agrietados y la respiración agitada. Fue entonces cuando la tragedia estuvo a punto de alcanzarnos. A mitad de la subida, mis piernas cedieron. Caí de rodillas en la nieve, incapaz de levantarme. El frío, el agotamiento y la altitud hicieron mella en mi cuerpo. Temblaba sin control. La hipotermia se instalaba rápidamente. «Aquí, Amir», murmuré a Sarina, esforzándome por articular palabras con mis labios helados. «Jamal nos espera al otro lado». Se arrodilló a mi lado, con una mirada que reflejaba una determinación feroz, incluso en su frágil cuerpo. «Nadie se queda atrás», declaró, repitiendo casi inconscientemente las palabras que Sarkis solía decirnos en nuestros encuentros clandestinos. Descansar en ese momento era tan peligroso como seguir adelante, pero nuestros cuerpos ya no respondían. Sarina me abrazó, murmurando oraciones, mientras sentía que la conciencia comenzaba a desvanecerse. El frío se intensificó y la hipotermia amenazaba con engullirlo todo. Pero juntos, con fe y valentía, aún lográbamos recordar que cada paso nos acercaba más a la libertad. Le hablaba de Amir, de nuestro futuro, de cualquier cosa que pudiera mantenerlo consciente. Sentía que cada minuto que pasaba me acercaba más a perderlo. Fue en ese momento cuando sucedió algo inexplicable. Al atardecer, cuando el frío se intensificaba, una tenue luz azul surgió entre los acantilados, palpitando lentamente, como si tuviera vida propia. No provenía de ninguna linterna, fogata, ni de ningún fenómeno natural conocido. Al principio, pensé que mi cerebro, falto de oxígeno, me estaba jugando una mala pasada, pero Sarina también lo vio. Incluso Amir, generalmente inquieto, guardó silencio, fascinado por aquella luminiscencia sobrenatural. «Tenemos que seguirla», murmuró Sarina, ayudándome a levantarme. En mi interior, sentí que Dios nos mostraba el camino. Con una fuerza que desconocía, me puse de pie y comenzamos a avanzar, paso a paso, guiados por aquella luz misteriosa. La luz nos guió por el camino más seguro, evitando grietas ocultas y salientes inestables que, en nuestro agotamiento, podrían haber sido fatales. Al llegar a la cima del pasaje, la luz brilló con mayor intensidad por un instante, iluminando un refugio natural entre dos rocas, un espacio protegido del viento donde pudimos descansar unos minutos. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la luz desapareció. Apenas habíamos recuperado el aliento cuando oímos algo que nos heló la sangre: el ladrido lejano de unos perros. Las patrullas fronterizas solían usar perros entrenados para detectar viajeros en la nieve. Estábamos exhaustos, expuestos y vulnerables. Parecía que nuestro milagro había terminado, pero entonces ocurrió el segundo milagro de aquella noche extraordinaria. De entre las sombras surgió un hombre alto y de hombros anchos, vestido con ropa tradicional kirguís, que nos hizo señas en silencio para que lo siguiéramos. Rápidamente nos condujo por un sendero que jamás habríamos encontrado por nuestra cuenta. Para nuestra sorpresa, no era Jamal, como esperábamos, sino un pastor local llamado Kubat, que normalmente no se aventuraba tan alto en las montañas durante el invierno. Con destreza, nos guió a través de un laberinto de formaciones rocosas hasta una pequeña cabaña de pastores semiderruida que, sorprendentemente, se calentaba con un pequeño fuego alimentado con estiércol seco. Dentro del refugio, Amir bebió con avidez la leche de cabra tibia que Kubat nos ofreció. Solo entonces comprendí el propósito de aquel encuentro imposible. Kubat nos contó, como si fuera una misión divina, que había visto esa misma luz azul en raras ocasiones
durante los últimos 20 años, siempre guiando a personas en peligro, una familia de pastores atrapada por una avalancha, un alpinista herido, y ahora nosotros. Aquella luz no era solo una luz, era una señal de esperanza, un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando todo parece perdido. No sé exactamente qué es, confesó Kubat con sencillez, pero mi abuelo decía que en las montañas hay ángeles que protegen a los viajeros de corazón puro. Pasamos la noche en su cabaña, recuperándonos del agotador viaje. Al amanecer, nos condujo hasta un lugar donde Jamal nos esperaba, tal como había prometido. Habíamos cruzado la frontera. Estábamos oficialmente en Kirguistán. No estábamos del todo a salvo, pero cada paso nos acercaba más a la libertad. Bishkek, la capital kirguís, con sus amplias avenidas arboladas y edificios que fusionaban estilos soviético y asiático contemporáneo, parecía representar aquello que tanto anhelábamos. Podíamos caminar por las calles sin el temor constante a ser arrestados. Nadie nos conocía, pero pronto descubrimos que, para los refugiados cristianos como nosotros, la libertad tenía un precio muy alto. Vivíamos en un limbo legal y social particularmente precario. Jamal nos puso en contacto con una pequeña comunidad de creyentes talibanes en Bishkek, unas 15 familias que vivían al margen de la sociedad. Al principio, nos alojamos en un pequeño apartamento que compartíamos con otra familia en el barrio de Sverdlovsky. Una habitación para cada familia, baño y cocina compartidos. Después de lo que habíamos vivido en las montañas, aquel lugar nos parecía un palacio, pero la realidad pronto nos demostró que nuestro viaje estaba lejos de terminar. La situación era desesperada. Sin documentos legales, nuestras opciones eran mínimas. No podíamos trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, ni acceder a atención médica regular. Sarina, enfermera titulada, se limitaba a brindar cuidados básicos a otros inmigrantes indocumentados, recibiendo pequeñas cantidades de dinero o comida. Yo encontré trabajo en la construcción, donde no hacían preguntas, siempre y cuando aceptáramos recibir la mitad del salario de un trabajador local. Era agotador y peligroso, pero cada centavo que ganábamos nos acercaba a nuestro objetivo principal: reunir los recursos suficientes para solicitar asilo en un país que realmente respetara nuestros derechos. El sistema de asilo en Kirguistán, aunque existía en teoría, rara vez funcionaba para personas en nuestra situación, sin cicatrices físicas visibles de tortura, sin documentación oficial de persecución. Nuestro relato oral no bastaba. En abril de 2022, presentamos nuestra primera solicitud. Apenas habíamos comenzado a explicar nuestra historia cuando el funcionario nos interrumpió bruscamente. No tenemos los recursos para tramitar casos como el suyo. Kirguistán no es Europa. Buscamos refugiados de verdad, no personas que simplemente quieren una vida mejor. Regresamos en julio, mejor preparados. Un abogado voluntario de una pequeña ONG cristiana nos ayudó a preparar una solicitud detallada, con declaraciones juradas de otros refugiados que habían vivido experiencias similares en Tayikistán. Por primera vez, nuestra solicitud fue aceptada, solo para ser rechazada 3 semanas después debido a inconsistencias en nuestro relato y falta de documentación. La frustración fue enorme, pero no podíamos rendirnos. Cada puerta cerrada también nos recordaba que estábamos vivos y que nuestra fe y determinación debían ser más fuertes que cualquier obstáculo burocrático. Incluso desde lejos, la sombra de Tayikistán nunca nos abandonó. 2 meses después de nuestra llegada a Bishkek, Sarina recibió una llamada que la heló la sangre. Era su primo, quien hablaba con una fría y calculada formalidad. Tu padre quiere que sepas que la familia no descansará hasta que se repare la vergüenza que él trajo. Cada palabra contenía la amenaza que sabíamos que se escondía tras sus palabras. La advertencia era clara. Nuestras vidas aún estaban en manos de las autoridades de Tayikistán. La intimidación a los familiares, presionada por el gobierno, se convertiría, a partir de entonces, en una presencia constante en nuestras vidas. La amenaza no era vana. Conocíamos casos de refugiados secuestrados en Kirguistán y llevados de vuelta a Tayikistán. La dimensión emocional de esto
afectó a Amir de forma silenciosa pero intensa. A pesar de su corta edad, absorbió la tensión como una esponja. Desarrolló miedo a los desconocidos, sobre todo a los hombres con uniformes oscuros. Sus pesadillas se volvieron frecuentes y angustiosas, y cada llanto nocturno nos recordaba que, incluso en relativa seguridad, el niño aún cargaba con el peso del trauma. Nuestro hijo, con 14 meses, debería haber estado descubriendo el mundo con alegría y curiosidad, pero en cambio temblaba al menor ruido y se aferraba a nosotros con desesperación. Incluso nuestras prácticas religiosas, que antes nos habían dado fuerza y esperanza, debían mantenerse discretas, casi secretas. Cuando Sarina rezaba en voz alta, amortiguaba el sonido con almohadas, susurrando oraciones que nadie más podía oír. Ni siquiera lejos de Tayikistán éramos del todo libres. La hostilidad contra los cristianos conversos era real, y aunque no era oficial, se sentía en las calles, en las miradas recelosas, en el silencio de la vida cotidiana. Nuestra iglesia clandestina en Bishkek se convirtió en un verdadero refugio. Allí compartimos no solo nuestra fe, sino también los pocos recursos que teníamos. Fue a través de esta red que surgieron las primeras esperanzas de un futuro más seguro, una organización cristiana internacional que ayudaba a refugiados religiosos a reasentarse en otros países. El camino fue largo, lleno de incertidumbre, pero fue la primera luz clara en años de oscuridad. Mientras esperábamos noticias, continuamos viviendo con cautela. Cada golpe en la puerta, cada llamada telefónica, nos recordaba que la libertad aún era frágil. Cada coche aparcado demasiado tiempo frente a nuestro edificio nos recordaba aquella mañana en Duxbe, las montañas de Yidar y el momento en que nuestras vidas cambiaron por completo. Han pasado 3 años desde aquella caminata imposible y ahora, escribiendo desde estas páginas en la relativa seguridad de un país que nos protege, no puedo evitar pensar en quienes se quedaron atrás. En los sótanos húmedos y los apartamentos con las cortinas corridas de Tayikistán, los fieles siguen reuniéndose, silenciosos pero firmes en su fe, resistiendo por algo superior al miedo que intentan imponer. Lo que pocos saben de Tayikistán es dolorosamente silencioso. Desde que el país obtuvo su independencia en 1991, casi todas las iglesias registradas, el 98%, han sido clausuradas. La llamada ley contra el extremismo religioso se ha convertido en un arma para silenciar cualquier expresión de fe que escape al férreo control del gobierno. Poseer una Biblia en tayiko cirílico puede acarrear hasta 5 años de prisión. Desde pequeños, se enseña a los niños a denunciar cualquier práctica religiosa que no sea aprobada por el Estado. Y, sin embargo, la fe perdura. Como las antiguas catacumbas romanas, la iglesia clandestina de Tayikistán mantiene viva su llama, silenciosa pero persistente. Las familias memorizan pasajes enteros de las Escrituras porque poseer el libro conlleva un riesgo mortal. Las madres enseñan a sus hijos a rezar sin abrir la boca, casi en secreto. Los padres lo arriesgan todo para que sus hijos conozcan al verdadero Dios. Esta llama de valentía y fe es lo que nos inspira a seguir adelante. Amir, que ahora tiene casi 4 años, por fin ha empezado a hablar con normalidad, aunque todavía mira con recelo a los desconocidos. Sarina ha logrado retomar parcialmente su trabajo como enfermera, ayudando a otras familias refugiadas, mientras yo estudio el idioma local y traduzco materiales para los recién llegados de Asia Central. Las cicatrices de lo que vivimos jamás desaparecerán por completo. En las noches frías, me despierto sudando, creyendo por unos segundos que aún estamos en las montañas glaciares. Sarina todavía se sobresalta con los fuertes golpes en la puerta, y ambos, instintivamente, miramos por encima del hombro cuando hablamos de nuestra fe. Aunque ahora vivimos en un país donde no está prohibida, pero hay un verso que cobró vida para nosotros, que Sarina cosió en nuestros abrigos durante nuestra huida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no dejaré que te inunden. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Isaías 43:2. En esos momentos, las aguas eran los ríos helados de las montañas Yizar,
y el fuego, la persecución que casi nos destruye. Pero en medio de todo, sentimos la presencia real y tangible de un Dios que no solo observa, sino que camina con nosotros por los valles más oscuros. Si hay algo que quiero compartir con quienes viven en libertad religiosa, es esto: la persecución de los cristianos en lugares como Tayikistán no es historia ni sensacionalismo, es real. Cada iglesia cerrada, cada creyente encarcelado, cada Biblia confiscada, representa vidas reales, familias reales, historias de silenciosa valentía. A los hermanos y hermanas que oran en secreto, les digo, no están solos. Su testimonio resuena mucho más allá de las fronteras del país, llegando a corazones que tal vez nunca conozcan el miedo que ustedes enfrentan. Montañas, desiertos, ríos helados, Dios estuvo con nosotros en todo momento. Sus oraciones silenciosas no solo llegan a oídos de Dios, llegan a una familia mundial de creyentes que, aunque imperfectos y distantes, no los han olvidado. Para quienes se preguntan si vale la pena arriesgarlo todo por la fe, comparto nuestra historia no como un ejemplo de heroísmo, sino como testimonio de que existen convicciones más importantes que la comodidad, la seguridad o incluso la vida misma. Convicciones por las que vale la pena cruzar montañas heladas, afrontar el rechazo familiar y vivir como extranjeros en tierras desconocidas. Nuestras huellas en la nieve se han desvanecido, pero la mano que nos guió ha dejado marcas eternas en nuestros corazones. Esto es lo que digo cuando me piden que resuma nuestra experiencia. El camino de la fe rara vez es fácil y nunca es predecible, pero no caminamos solos. A medida que Amir crezca, le contaremos sobre las montañas que cruzó de bebé, sobre la luz azul que nos guió cuando todo parecía perdido, y sobre el Dios que abre caminos donde no parecen existir. Quizás algún día, cuando Tayikistán por fin conozca la libertad, podamos volver a caminar sin miedo por las calles de Dushanbe, compartiendo abiertamente la historia de cómo el amor de Dios demostró ser más fuerte que el odio de los hombres. Hasta entonces, seguiremos orando por la iglesia perseguida, recordando que nuestros propios desafíos son solo una pequeña parte de un testimonio mundial de fe que trasciende fronteras, regímenes y persecuciones. Como solíamos decir en un viejo himno que susurrábamos en nuestras reuniones secretas, aunque la oscuridad parezca reinar, su luz jamás se extinguirá. Ninguna nieve es demasiado profunda, ninguna noche demasiado oscura para borrar las huellas de Dios en nuestras vidas.